Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos el tema de patología endocrina referente a las glándulas suprarrenales en su segunda parte. Esta es la materia de patología 3 y comenzamos. Bueno, habíamos estudiado la primera parte, algunas de en realidad los síndromes que ocasionan en sí la alteración del funcionamiento de la corteza suprarrenal. En esta oportunidad estudiaremos otros síndromes agregados a la hiperfunción de la corteza suprarrenal. Primero comenzamos con el síndrome de Cohn. Este síndrome se caracteriza porque existe una secreción excesiva de aldosterona por parte de la corteza suprarrenal, lo que origina en el paciente un síndrome de hipertensión, de hipopotasemia y alcalosis. Veremos que en cuanto a la etiología de este síndrome, se debe a un tumor benigno en la glándula suprarrenal funcional que puede ocasionar o no hiperplasia cortical. Macroscópicamente podríamos observar a la glándula suprarrenal con una lesión única que puede formar nódulos pequeños amarillentos y bien encapsulados. Y microscópicamente se observarán en el tejido de estudio células grandes claras junto a células pequeñas y oscuras y ambos formando nidos y formaciones glomeruloides. Entonces aquí observamos directamente la glándula suprarrenal y como podemos observar, esta tumoración que tiene esta pieza patológica es, como lo habíamos mencionado, una lesión tumoral benigna única de color amarillento. Otros tumores que pueden ocasionar la hiperfunción de la corteza suprarrenal serán los tumores córticos suprarrenales no funcionales, que se identifican con cierta frecuencia en las autopsias, pueden medir de 2 a 3 centímetros de diámetro, son tumores sí bien circunscritos y amarillentos y se observan también más que todo en mujeres que en varones de mediana a mayor edad. Bueno, hablando de lo que es la insuficiencia suprarrenal, la podemos clasificar en tres tipos, ¿no? Viendo la clasificación en su insuficiencia suprarrenal primaria, identificada como la ausencia de respuesta de la glándula suprarrenal a la ACTH y angiotensina 2. Además, existirá la abolición de la secreción de cortisol y mineralocorticoides. En el tipo de insuficiencia suprarrenal secundaria se caracteriza porque hay una alteración en la secreción de ACTH por una patología hipofisiaria, específicamente por afectación de la glándula pituitaria. Y la insuficiencia suprarrenal de tipo terciario corresponde a una alteración de la secreción de la ACTH de origen hipotalámico. Entonces, primeramente veremos lo que es la enfermedad de Addison. Este es un trastorno en el cual las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas. Además, la crisis de Addison se caracteriza por ser una situación que pone en peligro la vida del paciente y causa una presión arterial baja, bajos niveles de azúcar en sangre y altos niveles de potasio en sangre. Además, las personas que padecen la enfermedad de Addison con frecuencia sufren enfermedades autoinmunes asociadas así como a los síntomas de languidez, debilidad general, actividad hipocinética del corazón, irritabilidad gástrica y cambio en la coloración de la piel. Vamos a ver que la enfermedad de Addison en cuanto a su incidencia, se ha visto que se debe a una insuficiencia primaria que corresponde prácticamente a las glándulas suprarrenales, que puede ser bastante rara y puede aparecer a cualquier edad. Además, afecta a ambos sexos por igual. Tiene una incidencia de 1 por cada 100.000 habitantes con una prevalencia de 4 a 6 por cada 100.000 personas. En cuanto a la etiología y patogenia, la enfermedad de Addison se debe a la destrucción progresiva de las glándulas suprarrenales. La causa más frecuente es la atrofia suprarrenal idiopática, que probablemente es un mecanismo autoinmunitario. Veremos que la mitad de los pacientes que tienen anticuerpos circulantes pueden presentar anticuerpos contra las glándulas suprarrenales. Veremos también que la destrucción autoinmunitaria de la glándula suprarrenal probablemente secundaria a la producción de linfocitos T citotóxicos que atacan de forma directa a las células de la glándula suprarrenal.
Veremos también que algunos anticuerpos ocasionan insuficiencia suprarrenal al bloquear la unión de la ACTH o adenocorticotropina con sus receptores. Algunos pacientes tienen también anticuerpos contra la glándula tiroides, las paratiroides y el tejido gonadal. Además, como hemos mencionado, la enfermedad de Addison está asociada a un síndrome autoinmunitario poliglandular de tipo 2, que también originará otros procesos como la tiroiditis linfocítica crónica, insuficiencia ovárica prematura, diabetes mellitus tipo 1 e hipotiroidismo e hipertiroidismo. Otras manifestaciones que el paciente puede presentar son anemia perniciosa, vitiligo, alopecia, esprureno tropical y miastenia grave. Bueno, vemos en cuanto a la etiología y patogenia, seguimos viendo que la incidencia asociada a otras enfermedades autoinmunes endocrinas en pacientes que sufren de esta insuficiencia suprarrenal autoinmunitaria. Veremos que algunas enfermedades asociadas en estos pacientes también se presentarán como cuadros asociados, enfermedades de la tiroides como hipotiroidismo, bocio tóxico, tirotoxicosis, también por fracaso gonadal, se observará alteraciones en el ovario y a nivel testicular. Además, los pacientes pueden desarrollar una diabetes mellitus tipo 1, hipoparatiroidismo, anemia perniciosa. Vemos también que, bueno, entonces la enfermedad de Addison se debe a la hipofunción de la corteza suprarrenal, donde macroscópicamente observaremos que las glándulas suprarrenales están aumentadas de volumen y con cápsulas engrosadas. A la microscopía veremos que se muestran granulomas tuberculosos, en el caso de que se ha producido por este proceso, con extensa necrosis de calcificación e infiltración linfocítica. A ver, veremos también que la forma idiopática, las glándulas suprarrenales son pequeñas, y las superficies de secreción muestran una corteza colapsada sobre una medular de apariencia normal. Además, histológicamente veremos que hay una atrofia de las células que son sustituidas por una cicatriz fibrosa con infiltrado linfocitiario. Entonces, entre los signos y síntomas que nosotros podremos denotar en la enfermedad de Addison, tendremos la astenia, es el primer síntoma. También aparecerá pigmentación, que puede ser muy llamativa. También existirá una persistencia de rosado cutáneo, una frecuente hipotensión arterial de estos pacientes, además de manifestaciones gastrointestinales. En cuanto a porcentajes, veremos que el primer signo o síntoma a presentarse en un cuadro de la enfermedad de Addison como parte de la insuficiencia suprarrenal será la debilidad muy presente en estos pacientes. Casi en el 99% de los casos también se desarrolla lo que es la pigmentación cutánea, 98% de los casos, pérdida de peso, 97% de los casos, y así sucesivamente se irán presentando anorexia, hipotensión, pigmentación de mucosas, dolor abdominal, apetencia, diarrea, estreñimiento, síncope y vitiligo. Aquí vemos entonces en un pequeño gráfico técnicamente cómo el paciente que sufre de la enfermedad de Addison presentará manchas en la piel, pecas, oscurecimiento del cabello, vitiligo, disminución del vello axilar, también emaciación, lo que hace que el paciente adelgace, pérdida de peso, anorexia, vómitos, diarrea. Veremos que también habrá una disminución del vello púbico, una pigmentación de mucosas y debilidad muscular. Veremos también que el síntoma o signos de hallazgo de laboratorio encontrado podrá ser de acuerdo a la frecuencia. Habíamos mencionado que la debilidad, cansancio y fatiga es el primer síntoma a encontrarse. También el paciente desarrollará un tipo cuadro de anorexia. También entre los signos más frecuentemente encontrados en la enfermedad de Addison tenemos la pérdida de peso, hiperpigmentación de la piel, y entre los hallazgos de laboratorio veremos que hay unas alteraciones electrolíticas en cuanto a, se refiere a hiponatremia y hiperpotasemia. Bueno, en cuanto al tratamiento, veremos que estos pacientes deben recibir una terapia restrictiva para corregir el déficit de glucocorticoides. También se debe corregir el déficit de mineralocorticoides, y el fármaco principal a utilizar en estos casos será la hidrocortisona. Además del tratamiento mineralocorticoide, también se puede utilizar fludrocortisona o estrógenos. Otro de los trastornos que nosotros podemos estudiar será por hipofunción de la corteza suprarrenal, es la insuficiencia aguda de estas glándulas, que producirá también lo que es el síndrome de Waterhouse-Friderichs. Macroscópicamente veremos las glándulas suprarrenales
una destrucción hemorrágica que se inicia en la zona reticular, pudiendo comprimir la medular, y microscópicamente se observa un agotamiento de los lípidos y necrosis hemorrágica del tejido cortical. Vemos que la insuficiencia aguda de las glándulas suprarrenales puede ser producida por un proceso de trombosis de la vena suprarrenal que causa una hemorragia suprarrenal y puede originarse también por un traumatismo. Esta es la causa más común de insuficiencia aguda en adultos. Veremos que la supresión de tratamiento prolongado con corticoides, como un efecto rebote, también puede originar la insuficiencia aguda de las glándulas suprarrenales. Veremos también ahora lo que es el feocromocitoma, que es un tumor que se origina específicamente en las glándulas suprarrenales. Este tumor macroscópicamente puede tener un peso de 1 a 4 kilos. Veremos que la superficie del tumor puede presentar restos de tejido adrenal normal, la superficie de sección del color grisáceo, pardo o aspecto lobulado, y además microscópicamente estará constituido por feocromocitos maduros y pleomórficos. Entonces aquí vemos específicamente el feocromocitoma, como ya hemos mencionado. Tenemos macroscópicamente, lo vemos a las glándulas suprarrenales con un tamaño normal, pero con tejido necrótico. Y microscópicamente vemos las células con núcleos, con células multinucleadas. Otro tumor que nosotros también estudiamos que afecta a las glándulas suprarrenales es el neuroblastoma, que macroscópicamente se presentan como tumores lobulados blandos con un peso de 80 a 150 gramos. Al corte de la superficie de lesión puede ser grisácea con focos de necrosis, hemorrágica y calcificaciones. Y microscópicamente veremos que las células tumorales son pequeñas y oscuras con aspecto de células endoteliales, linfocitos y escaso citoplasma. Entonces aquí vemos la presencia de neuroblastoma en las glándulas suprarrenales, donde específicamente este tumor ya está causando una compresión de estructuras adyacentes. Aquí también podemos observar la presencia del feocromocitoma, que se ubica específicamente en las glándulas suprarrenales y ya está invadiendo hasta el mediastino superior. Bueno, les agradezco mucho, queridos estudiantes, por su gentil atención. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.